Salud y paz en el Señor. Queremos compartir hoy un tema relacionado con la verdadera resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos verdadera porque no es solo una cuestión de fe, hay pruebas concretas de la resurrección de Jesucristo, pruebas históricas, pruebas materiales. Y es que los cristianos no estamos condenados por Dios a creer en la resurrección de Jesucristo y en su presencia permanente entre nosotros solo por razón de fe. Es verdad que la fe la otorga Dios y quien la tiene pues no necesita pruebas para creer, pero Dios nuestro nunca nos deja de lado la razón y nunca nos ha dejado eh, a la deriva. También nos ha dejado pruebas de su existencia, pruebas objetivas de que la resurrección de Jesucristo y su presencia permanente entre nosotros es real, es fidedigna. Pruebas que además, por otra parte, han servido para convertir a muchos incrédulos, entre ellos a grandes científicos, unos que han analizado los milagros eucarísticos y otros las sábanas de Turín, por ejemplo, o el manto de Oviedo. Y hoy quiero compartirles acerca de esas pruebas que Dios nos ha dejado en todo el mundo sobre la resurrección de Jesús y sobre la presencia permanente de Él entre nosotros. Por una parte, para que los incrédulos puedan acceder a ese conocimiento usando la razón y que por lo tanto puedan constituirse en un elemento para evangelizar a los no cristianos. La fe cristiana se cimienta en la resurrección de Jesucristo, en la segunda persona divina de la Santísima Trinidad, que caminó sobre la tierra hace 20 siglos y que dijo siempre que era Dios, que hizo milagros portentosos, que curó enfermos, que expulsó demonios y especialmente que resucitó de entre los muertos al tercer día de haber sido enterrado. Ahora, esta aseveración es posible probarla realmente. Porque si no se puede probar, entonces la resurrección de Jesucristo, la Biblia pasaría a ser simplemente una colección de máximas morales, de un gran profeta, ciertamente, como lo reconocen las teorías del Asia, pero no como el Hijo de Dios. Y él había dicho que era el Hijo de Dios. Pero esto también lo sostienen los modernistas dentro del cristianismo. Y de ser así, entonces no obliga creer en Jesucristo, creer en la resurrección. Ya lo había dicho San Pablo. Si Jesús no ha resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría sentido. Pero ya sabemos que sí resucitó. Y podemos tener la certeza de que Jesús resucitó y se quedó entre nosotros como prometió. Si es así, entonces los mandatos que Él nos dejó obligan de toda ley, porque viene de Dios, quien tiene la sabiduría eterna. Claro, ya nos encontraremos algunos que dirán por allí que no son necesarias las pruebas objetivas, que esto se conoce es por la fe y que la certeza está dada por la fe que nos regala Dios y con eso es suficiente. Pero el verdadero Dios, Dios que nos pide que apliquemos la razón para tener fe en Él, nunca nos obliga, es cierto, pero de no ser así, entonces nuestra razón sería vana, nuestra fe sería vana. Y las pruebas objetivas que tengamos también entonces nos llevan a ello, porque la ciencia no se contradice y la historia no se contradice con la fe. Esta es una de las diferencias entre el Dios que se reveló en la Biblia y esa revelación imperfecta de Dios que han tenido otras religiones, como por ejemplo el Islam y tantas otras manifestaciones religiosas que existen en el Oriente, ¿no? Por esta razón podemos entonces encontrar pruebas objetivas, pruebas de que Jesucristo resucitó y está entre nosotros. Porque Él mismo nos dijo, Él mismo nos los ha dejado para que lo reconozcamos también por la razón. Una serie de estas pruebas son los testimonios de los contemporáneos de Jesús, los que vivieron junto a Él, que lo conocieron, ellos en primer lugar, pero también los testimonios de los seguidores de Jesús que muestra la Biblia. Gente que no lo conoció directamente, personalmente, pero que tuvo experiencia. Otra vez el ejemplo de San Pablo, que no lo conoció en lo personal, pero que se encontró con él resucitado. Y es que estos testimonios que no forman parte del canon de la Biblia, luego entonces tenemos también los testimonios de los historiadores, de la gente que ha investigado, de la gente que ha encontrado pruebas fehacientes. Y ellos nos hablan de que existió sin lugar a dudas un personaje histórico llamado Jesús. Jesús de Nazaret, cuyos milagros y enseñanzas pues fueron
recopiladas, no solamente en los evangelios, sino a través de tantos libros historiográficos que son testimonios de esa existencia. Nos dicen, por ejemplo, que fue crucificado y murió, más allá de cualquier duda, porque una lanza le atravesó el corazón, tenía que haber muerto, ¿de acuerdo? Y fue enterrado, y eso es histórico también. Y el tercer día después de esa sepultura, de ese entierro, pues la tumba apareció vacía. Y este personaje entonces comenzó a aparecerse a sus seguidores durante 40 días, hasta que lo vieron elevarse al cielo y entonces desapareció. Ah, pero no dejó a su gente sola. Él dijo que estaría con nosotros hasta el final del mundo, hasta el final de los tiempos. Y cada cristiano ha sentido que se comunica con él y que le ha respondido a sus peticiones, incluso hasta se ha aparecido físicamente en ocasiones a diversos videntes. Ahí pues muchos testimonios de ellos, no solamente Sor Faustina, sino tantas otras santas mujeres y hombres de la iglesia que dan testimonio de sus apariciones. Pero si nuestra fe no abdica ante la razón como método, entonces debería existir pruebas objetivas para que no pudiera haber duda, pues, para que pudiera verse que no tienen fe de Jesucristo, de que Jesucristo haya resucitado y entonces está entre nosotros. Pero las hay. Claro que sí. Tenemos entonces 4 pruebas objetivas principales que son fundamento de nuestra fe en su resurrección y de que está entre nosotros. Y como dijimos, todas ellas se refuerzan entre sí. Y con los testimonios de la Biblia, en primer lugar, tenemos entonces la sábana de Turín, el manto santo de Turín, que es un lienzo que mide 4,42 metros, es decir, 442 centímetros y 113 centímetros de ancho. Y se conserva en perfectas condiciones en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista, en la ciudad de Turín, precisamente. Esa tela de lino que envolvió el cadáver de un hombre que fue azotado, que fue crucificado con clavos, que fue coronado con espinas en la cabeza y que fue herido por una lanza en el costado y murió, nos muestra como testimonio cierto de la existencia de un hombre resucitado. Está mencionado en la Biblia que Jesucristo, ya muerto, fue envuelto en una sábana. Su imagen envuelta quedó impresa en la tela a través de las manchas de sangre y de suero que no son hoy reproducibles por medios tecnológicos, a pesar de lo avanzado que está la ciencia. Es decir, no se puede fantasear con esa prueba. La ciencia ha demostrado también que la imagen impresa en esa sábana no es un dibujo, sino que es una impresión lograda en la tela por una energía fabulosamente grande que es imposible de replicar actualmente con nuestros medios técnicos. Y la sangre es la sangre de una persona del sexo masculino del tipo de sangre RH-AB positivo, con un ADN muy antiguo. Además, el material, la hechura de la tela y las partículas de polen que en ella se encontraron, pues apuntan a que esa persona es del Medio Oriente y es del primer siglo. Coincidencias, pruebas mejor. La cara que muestra la sábana es compatible también con los primeros rostros de Jesús dibujados al inicio del cristianismo. Y su contextura física es la de una persona pues, que tiene un estilo de vida que es compatible con el de Jesús porque era carpintero, su fortaleza, sus músculos y todo lo demás. Pero paralelamente hay otra prueba textil que da también credibilidad, una credibilidad mayor todavía a la sábana santa. Y nos referimos en este caso pues al Santo Sudario de Oviedo, que es un lienzo que habría envuelto a la cabeza de un hombre muerto que mide alrededor de 83 centímetros de largo por 52 centímetros de ancho y que refleja allí pues plasmada la cara del mismo hombre muerto que está en la sábana santa. Y el polen de las flores encontrado en ella y el material y el tejido son coincidentes con la sábana santa. Lo mismo que el tipo de sangre también coincide y el ADN. Todo esto es una prueba pues fehaciente de la existencia de un hombre resucitado. Y se menciona en la Biblia que luego del descendimiento de la cruz, la cara de Jesús fue cubierta con un lienzo, como era costumbre. Ese era el hábito de los familiares o de los amigos hacer con todo aquel que iba
muriendo en la cultura judía y que se le quitó a Jesús pues al envolverlo en la sábana. De modo pues que eh, hemos encontrado en estos pequeños detalles objetivamente pruebas de que hubo un hombre que fue cruelmente flagelado y que fue crucificado en el primer siglo de nuestra historia, en el Oriente Medio. Que su sangre era RH AB positivo, sobre el que se ejerció pues una enorme energía mientras estaba en la tumba, tanta que dejó impresa en su huella pues en la sábana santa y que luego el cuerpo muerto desapareció. Y todo esto coincide con lo que narra la Biblia sobre la pasión y la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos. Ahora, pero nos dijo que él dijo que se quedaría en la tierra, que se quedaría con nosotros y se quedaría hasta el fin del mundo. Hay pruebas entonces de esto. Eso la iglesia puede probarlo. Claro que puede probarlo. Claro que existen las pruebas. Y en la historia de la iglesia se han registrado cientos de milagros eucarísticos, o sea, manifestaciones en la hostia y en el vino consagrado, de que una presencia oculta, velada dentro de él, existe, dentro de esas especies del pan y del vino. Y en la Iglesia Católica pues se sostiene que un sacerdote debidamente ordenado genera que Jesucristo se haga presente, velado también en la hostia y en el vino. Y que cuando en la misa el celebrante dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre, durante la plegaria eucarística, él se hace presente. Porque eso fue enseñado por el mismo Jesús en la última cena del Jueves Santo. Y llamó a los apóstoles a hacerlo siempre en memoria suya. Ahora, la transustanciación, es decir, la conversión del vino en sangre y del pan, de la hostia ya consagrada, convertirse en cuerpo de Cristo, no se ve con los ojos naturales, biológicos, con tus ojos o con los míos. No, las especies de pan y vino no cambian ante la mirada nuestra. Pero Jesucristo está allí. Y para asegurar que está allí, Jesucristo ha recurrido varias veces a mostrar que dentro de la hostia y el vino hay algo más que una persona. Y dos de esos cientos de milagros eucarísticos han sido estudiados científicamente muy a fondo. Vamos a tomar como ejemplo dos casos. Uno muy antiguo en la historia de la iglesia y el otro más reciente, que se han comprobado científicamente. Uno es el milagro del anciano y el otro es uno en Buenos Aires. En el siglo VIII, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió en la ciudad del anciano, un monje basiliano en esa ciudad del anciano dudaba de la presencia real de nuestro Señor en las especies eucarísticas. Y resulta que en el momento de la consagración, la hostia se hizo carne y el vino entonces se hizo sangre humana. Luego, ese vino, que ya convertido en sangre, se dividió en 5 partes que se correspondían numéricamente pues con el número de heridas que Cristo sufrió en la cruz. Y cada una de esas partículas, independientemente o todas sumadas a la vez, pesan lo mismo, pesan igual. Y la carne resultó ser entonces tejido muscular del corazón humano, de un corazón de persona. Y algo parecido fue lo que ocurrió entonces en Buenos Aires, más recientemente, en 1996. ¿Qué pasó en Buenos Aires? Bueno, que cuando una hostia que había caído al suelo, luego de haber sido consagrado, a veces el pan y convertido pues, en el cuerpo de Cristo, la recogieron. Y entonces fue puesta en agua para desintegrarla, como se hace siempre, ¿no? Y terminó manifestándose como un trozo del ventrículo del corazón de un ser humano que había sido severamente traumatizado, que había sido muy golpeado. Y una década después, es decir, 10 años después, se pudo observar que estaba igualita que el primer día, que permanecía viva, que no se había modificado. Entonces, comparados los dos milagros eucarísticos, se comprueba también que las dos muestras corresponden a la misma persona que nació y que vivió en el Medio Oriente. Y esto coincide en un 100% con la sangre hallada en la sábana santa de Turín y en el santo sudario
de Oviedo. Y las muestras revelaron que el tipo de sangre era también AB positivo. De modo pues que aquí tenemos las pruebas dadas a la razón de que Jesucristo murió y resucitó y que está permanentemente entre nosotros y que por lo menos en la hostia consagrada se complementa con los testimonios que nos da la Biblia de esto y con lo que los han experimentado los cristianos a través de la historia en su fe y que les hace ser más firmes, más creyentes y más convencidos de la resurrección de nuestro Señor. No es solamente la parte de fe la que prueba la existencia de la resurrección de Jesús, sino que con estas pruebas y muchas otras que existen, sobre todo en la parte de los milagros eucarísticos, podemos confiar en la verdadera resurrección y presencia de Jesucristo entre nosotros. Que el Señor bendiga tu vida y bendiga la mía y nos ayude a creer más y poder un día gozar de las alegrías del cielo en su presencia.